necesitados de su compañía, necesitados de su amor, necesitados, amado Señor, de la comunión. Porque donde 2 o 3 están unidos en tu nombre, tú estás, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a que esta unidad no sea hipócrita, Señor, sino sea una unidad verdadera, Señor. En donde cuando uno ore, todos oren, Señor. Cuando uno sufra, todos sufran. Cuando uno se goce, todos se gocen. Ayuda, amado Señor, a que cada hermano y hermana sientan el ministerio que Dios les ha dado. Que cada hermano y hermana se sientan útiles e indispensables para el resto del cuerpo de la iglesia, Señor. Porque así, Señor, tú lo has ordenado. Porque así te ha placido, Señor, y así tú te glorificas, Señor. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, amado Señor. Amado Rey, ayúdanos a que este pequeño cuerpo, Señor amado, esta pequeña iglesia, Señor amado, sea tan poderosa, Señor bendito, por ti y por tus cosas, que pueda, Señor amado, transformar, Señor, tu Espíritu Santo a través de nosotros, este lugar en donde estamos, Señor. Permite, amado Señor, que las personas que nos rodean escuchen tu evangelio, pero también lo vivan, viéndonos a cada uno de nosotros, Señor. Padre, crea, Señor, en cada uno una convicción verdadera de arrepentimiento. Que el pecado nos queme, Señor, y que confiesen sus pecados unos a otros, Señor. Esos pecados que se practican en casa, Señor, ese orgullo, esa frialdad, esa lejanía hacia el parecido con la persona de Jesús sea expuesta, Señor, y seamos avergonzados por quienes somos, y así vayamos de rodillas a clamar por perdón que es dado gratuitamente a aquellos que se arrepienten. Ayúdanos, Señor amado, a ya no vivir más en el engaño, Señor, como decía tu siervo Emanuel, Padre, a no vivir en un sueño, en una mentira, diciendo que somos y no somos. Pues, Señor, los pecadores están en las manos de un Dios airado por su justicia, airado contra el pecador, contra el mentiroso, contra el soberbio, contra el orgulloso, contra aquel que no da, aquel que contiende, aquel que murmura, Señor. Y aquellos podemos ser nosotros, Señor. Sabemos que tu gracia otorga el perdón, Señor amado, inmerecido. Pero sabemos que tu gracia lleva al arrepentimiento. Que sea tu gracia llevándonos al arrepentimiento a todos nosotros, para no perdernos, Señor, para no caer en las garras del adversario, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Si hay ofensas esta mañana, Señor amado, entre algunos hermanos, si murmuramos de algunos, Señor, si deseamos mal, amado Señor, si hay alguno aquí que esté tentado a claudicar, a alejarse del camino, confróntalos con tu palabra, y que hoy nadie salga igual a como llegó, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido, amado Rey, creyendo y reconociendo que tú eres el Todopoderoso, y aquel que quiere lavar y limpiar a su iglesia, Señor. En ti confiamos, Señor, y a ti oramos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre. En ti deposito hoy mis cargas, Señor. Y te ruego que mis hermanos también lo hagan, Señor. Que depositen sus temores, su incredulidad, su frialdad, su egoísmo, su orgullo, Señor. Cuidamos tanto lo nuestro, cuidamos tanto nuestra carne, satisfacernos, nuestro tiempo, nuestro espacio, que no permitimos que tú seas a través de nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar todo, tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Esa hipocresía, Señor, que hay en tu iglesia, en todo el mundo, Señor, también fue llevada en la cruz del Calvario, Señor. Así que hoy, Padre amado, yo te ruego, Señor, que todos aquí lo recordemos y que seamos honestos, Padre, que seamos íntegros delante de ti y delante de todos los demás. En Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor, hermanos. El sermón de hoy, amados, tiene un título muy peculiar. Es un título que creo que todos conocen. ¿Todos ven el pizarrón, amados? ¿No, verdad? Aquí casi todos, ¿verdad? Ok. ¿Pueden leer conmigo qué dice el título? Jesús, nada más que Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y durante la lectura de estos textos que vamos a leer, capítulo 3, del versículo 20 al 35, se van a dar cuenta por qué hacemos esta afirmación o esta declaración. Jesús, nada más que Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que abran sus Biblias, amados, y tengan ahí el capítulo 3
versículo 20. En el sermón pasado, amados, llamados a ser como Jesús, terminábamos viendo cómo el Señor Jesús llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, llamó a los 12, y así comenzaban a estar muy estrechamente unidos con el Señor Jesús, y vimos que también estaban mejor agrupados entre sí. Comenzaron a organizarse y a seguir a Jesús de una manera más fiel, y daban efectividad del llamado que el Señor había hecho. Del llamado, ¿cómo lo llamamos? Eficaz. El llamado eficaz, aquel llamado que Jesús hace, no es fallido, aquel llamado es eficaz. Por eso nosotros abrazamos la postura que cuando un cristiano se aleja de la fe o se aleja de la iglesia, es porque él nunca en realidad había sido un verdadero creyente. Probablemente escogido, probablemente predestinado por el Señor, pero aún no ha nacido de nuevo, porque una persona que ya ha sido atrapada por el Señor, aún sigue pecando, aún sigue siendo imperfecta, pero por nada se puede alejar del Señor, porque el llamamiento del Señor es eficaz, es eficaz. El Señor regenera, el Señor va ayudándonos en el proceso de santificación. Como platicábamos el otro día, justificación es solo del Señor, pero la santificación es algo en donde hacemos un equipo, por así decirlo, es una sinergia. Es monoerguista la justificación, pero sinergista es la santificación. Es decir, no es que yo le ayude, no es que yo colabore en mi salvación, sino que yo respondo a ese llamado eficaz, o su gracia irresistible. Dejo de poner resistencia y comienzo a obrar conforme a lo que el Señor dice, y podemos verlo. Ahorita que orábamos, hermanos, oraba por la unidad de la iglesia, y eso es importante. Si Dios permite, voy a estar hablando de eso el 23 de julio en la conferencia que vamos a tener con nuestras amadas iglesias hermanas de León, de Capilla de Mil Villas, de Cuernavaca, y algunos otros hermanos que nos van a venir a visitar. Pero el Señor ponía en mi corazón, a través del estudio, hablar acerca de la unidad de la iglesia. El título o el tópico de la reunión es Somos de Cristo. Y es importante que veamos que estos apóstoles fueron llamados eficazmente, pero ellos también comenzaron a funcionar como aquellos llamados por el Señor. Se la creyeron. Ellos tuvieron que cerrar su boca al chisme, tuvieron que cerrar su boca a la murmuración, al dejar de amarse unos a otros, al tratar de no ser de peso, sino al contrario, cargar aquellas necesidades de los otros hermanos, y comenzaron a ser como Jesús, porque el Señor Jesús para eso los llamó, no únicamente para morir, porque todos murieron, amados, a causa del Señor, todos, a excepción de Juan, que no fue martirizado, pero murió con las marcas de un soldado de Jesús, exiliado, solo, abandonado en aquella isla donde pensaba, creo que él podía pensar que a lo mejor ya no iba a saber nada del Señor, pero a él se le dio el honor de recibir revelación del Apocalipsis, hermanos, y el apóstol Juan fue el último en esta tierra confiando en el Señor, y es un gran ejemplo para nosotros. Pero la unidad de la iglesia, amados, depende mucho de nosotros. Sabemos que es Dios quien nos guarda y nos preserva, pero nosotros perseveramos. Nosotros comenzamos a buscar a los hermanos, tener una comunión, asistir a los discipulados, a las reuniones de oración, al culto tempranamente, y a decirle a todas mis necesidades, afanes, trabajos y todo, espérense un poco, tengo algo más importante que hacer. De pronto podría venir el pensamiento, no, pero es que es algo de mi trabajo, es algo de mi casa y mis frijolitos que se pueden quemar. Si tú confías que el Señor salva a un pecador miserable como yo, o como tú, confía que el Señor también te va a ayudar a poder cumplir con lo que Él te ha llamado a que hagas. Amén. Si yo confío que Él me salva del infierno y el fuego eterno, confía, amado hermano, que Él te va a proveer cuando dejes tu trabajo para asistir a una reunión, cuando dejes tu sueño para ir a una reunión, cuando dejes tus frijoles en la olla, cuando tienes que ir a una reunión. Confía que si Él hace lo grande, te ayuda en lo pequeño. Estos hermanos
Estos apóstoles respondieron al llamamiento eficaz. La misma gracia que salva fue la gracia que les da a ellos y les otorga el poder ser responsables. Amén. No nos confundamos. La gente sin Cristo, sin Evangelio, no puede ir ni agradar a Dios. Pero una vez que a ti ya te llegó la luz del Evangelio, tu responsabilidad es responder al llamado. Amén, Lázaros. Ya ven, ya habla Lázaro, es porque le dio vida al Señor. Gloria al Rey. Entonces, amados, como podemos ver en la Escritura en el versículo 20, nos damos cuenta de esto. Aquellos hombres lo siguieron y se fueron de ese lugar. Así que leamos, amados, a partir del versículo 20, Marcos 3:20, y aprovecho el espacio para saludar a nuestros amados hermanos en León que se están congregando ahorita, a nuestros hermanos de Cuernavaca también, a nuestros hermanos de Milpillas que próximamente en nombre de Jesús van a poder tener un culto dominical también, amén, porque ellos tienen su culto el jueves, pero creemos y confiamos que el Señor nos va a permitir estar allá el domingo para que ellos tengan un culto también. Así que saludos a nuestras iglesias, al hermano Freddy, que también cuando es posible ver la transmisión en vivo que está en Venezuela, y a todos los hermanos, por no nombrar nada más, algunos. Desde el versículo 20, en el nombre del Señor Jesucristo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre, ¿qué dice, amados? Fuerte, y saquear sus bienes si antes no le atan, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, amados, ¿qué dijo el Señor? Léelo fuerte como si te interesara que tus pecados son perdonados. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. ¿Cuáles pecados, amados? Todos los pecados. Y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, amados, tiene espíritu inmundo. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y les dijo, hermanos, léanlo fuerte. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Es impresionante lo que vamos a ver aquí. El título del sermón, como decíamos, es Jesús, nada más que Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque aquí fue nombrado, amados, como jamás debió haber sido nombrado. Pero es impresionante ver cómo la misericordia del Señor Jesucristo, su humildad, su amor hacia su creación se ve reflejada aquí, amados. Entonces podemos ver que Jesús ha llamado a los discípulos. Jesús llamó a sus discípulos y ha empezado con su ministerio público desde el capítulo 1. Nos dimos cuenta en el capítulo 2 que las multitudes han reaccionado de manera muy positiva y estuvimos estudiando ahí a detalle. Pero Jesús también nos dimos cuenta que empieza a padecer persecución y oposición de los fariseos. Empezó la guerra, el camino hacia la salvación comenzó a ser padecido por el Señor Jesús. Esta oposición, amados, se comienza
a endurecer tanto que llegan a conspirar en contra del Señor. No únicamente los fariseos, sino que también ahora se les unió un grupo llamado los herodianos. Estos herodianos, que eran como un tipo grupo político, que eran ciudadanos de Israel, por así decirlo, pero que ellos amaban al gobierno actual. Entonces, amados, en nuestra lección del Evangelio, nosotros hemos visto que Jesús no solo soporta la oposición de los escribas, sino que también tiene que soportar la incredulidad de muchos. Y lo más triste es que Jesús, en estos textos, sufre de la incredulidad de su propia familia. Probablemente muchos de ustedes no han visto lo que la Escritura dice acerca de lo que yo te acabo de decir. Como que la incredulidad de su familia. Si yo pensaba que este texto lo que decía es que Jesús dejó a su mamá y a sus hermanos afuera porque estaba demostrándole al pueblo que era más importante para él, los que estaban ahí, que su mamá y sus hermanos. Díganme quién ha pensado eso. Es un texto que usamos en contra de los católicos para decir, ¿ya viste? Tú que amas tanto a María, fíjate cómo Jesús la deja afuera. Pero hay un porqué, hermanos. Hay un porqué. Y lo vamos a leer en los primeros textos. Fíjense bien, aunque Jesús amada, atrae a las multitudes y tiene un gran ministerio de enseñanza, de curación y en el poder al sacar demonios y la predicación de la palabra, nosotros nos damos cuenta que cuando se aleja de esos tiempos de multitudes, se va a buscar un poco de silencio. Él va a orar y va a estar en comunión con el Padre, y esto nos enseña que también nosotros tenemos que hacerlo. El Señor no únicamente iba a orar para pedir más revelación y pedir como más unción y pedir más dirección, sino iba a descargar todas aquellas cargas que la oposición estaba llevando sobre él. Algo muy tremendo, amados, es que la Biblia nos está dando a entender que en este año y un poco más, desde su bautismo, se aleja de su casa por estar en el ministerio, y su familia no lo empieza a ver como tú y yo al menos lo vemos hoy. Su familia lo empezó a ver desde otra perspectiva. Comenzaron a hacer y a manifestar su incredulidad, porque recordemos que el Señor Jesús era un niño común y corriente, la diferencia que no había pecado, pero dice el pastor Sugel Michelén, dice, él jugaba a la rayuela, al bote pateado, a las escondidas. Imaginen qué bello nuestro amado Señor, siendo un niño común y corriente, de nuestros niños que aquí al final del culto andan corriendo de un lado a otro y que de pronto, ya por favor, nuestro Señor Jesucristo también fue un niño y hacía cosas como todos los demás. Entonces, su familia no veía cosa extraña en él. Obviamente, podemos creer nosotros que el Señor se la pasaba estudiando desde niño la Escritura, ¿no? Estaba con el Antiguo Testamento meditando y actuando como Señor. No, hermanos, él era un niño común y corriente, un joven común y corriente, pero con el pero con mayúscula, sin pecado, amados. Dice el versículo 19, amados, y vinieron a casa. Entraron en una casa. Es importante, recuerdan que platicábamos de un significado eisokion del griego, que no nos dice en particular si era su casa o era la casa de alguien más, pero creemos por la lectura y el estudio que era la casa de Simón, en donde sanó también a la suegra, y que fue la casa del Señor Jesucristo también por un tiempo. No estamos seguros, amados, si es que sea su propia casa en Capernaum o si simplemente es una casa, pero creemos que es la casa de Simón, y que como buen cristiano era hospedador, y qué mejor que hospedar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la Escritura, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Recuerda el versículo 19, fueron a la casa y se agolpó de nuevo la gente. ¿Para qué se agolpaba la gente, hermanos? Para escuchar su palabra como nosotros, ¿no? Para sentarse a ver con la boca abierta, a ver a Jesús hablar, ¿no? Se acercaban por conveniencia, se acercaban porque querían recibir algo a cambio.
Ellos querían que Jesús les diera su milagro. Por eso esas campañas de hoy en día, evangelísticas, de milagros y eso, llegan y van multitudes, porque la gente quiere recibir su milagro. Y no está mal, hermanos, esperar un milagro. Aquí nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad o alguna necesidad por algún vicio o algún cáncer o alguna cosa que les agobia en su carácter, no está mal venir al Señor a esperar un milagro. Lo que está mal es esperar solamente el milagro. El milagro no está mal. Hay muchos que se confunden y decimos, ya, date nada más con el milagro de la salvación. No, hermanos, si mi Dios es un Dios totalmente poderoso, yo no voy a dejar de pedirle por tu salud, yo no voy a dejar de pedirle por mi salud, yo no voy a dejar de pedirle por que arranque los vicios de los hermanos y cosas así, porque yo sé que Él es todopoderoso y que Él no ha cambiado, que Él puede hacer cosas inimaginables, pues si nos da la salvación tan grande que no nos dé todo lo demás. Y esa salvación hablamos, como dice el apóstol Pablo a los Romanos, nos dio a Jesús, que no nos dé todo lo demás conforme a su voluntad. Amén. Entonces, amados, dice que ellos estaban tan apretujados que no podían ni comer. Si te das cuenta, aquellos superhéroes que tú y yo pensábamos que eran los apóstoles, no eran muy diferentes a nosotros. También Jesús tenía que comer, ellos también tenían que comer. Es como cuando de pronto servimos largamente durante el día y nos volteamos a ver y no hemos comido, hermanos. O venimos aquí a arreglar el lugar nuevo de reunión y decíamos, no hemos comido, vamos a comprar algo de comer. Imagina igual, pero yo imagino una multitud de miles de personas esperando su milagro, agolpando la puerta, agolpando el lugar, ahí sacudiendo la pared y gritando, mi milagro, mi hijo muere, yo voy primero, no, yo. Imagina ese desorden. Y apenas iba, vamos a trabajar, vamos a servir. Qué ejemplo tan glorioso, porque nosotros sabemos, a veces decimos, no pude ir al discipulado, estaba tan cansado. ¿Estabas en una situación así? ¿Predicaste el evangelio todo el día? ¿Había mucha carga espiritual encima de ti porque fuiste a libertar a los oprimidos, a abrir la cárcel de aquellos cautivos, a llevar las buenas nuevas de quién es Jesús y lo que ha hecho? ¿O qué es lo que tanto te agobia? Estos hombres estaban tratando de comer por su trabajo físico, pero también el trabajo espiritual, hermanos. Ellos estaban en la línea de ataque. Y no únicamente era una línea de ataque como la nuestra. Cuando el Señor Jesús viene en ese mismo instante, ese hombre fuerte que es Satanás es atado. Porque quien vino a la tierra es el Rey de Reyes y vino a destronar al príncipe de las tinieblas. Entonces la guerra se detonó. Podríamos imaginar de pronto que la guerra es como aquellas batallas escocesas o irlandesas que se veía todo el reino allá de un lado y los soldados del otro. Y ¿se has visto unas batallas tan valientes, hermanos? Imagina cara a cara con unos guerreros carnívoros a más no poder, fornidos, fuertes, entrenados, y llegar con una hacha y con un marro y eso no se compara a la batalla que el Señor Jesús, como el mayor de todos, estaba enfrentando, hermanos. Tan grande era la batalla, hermanos, de Él y los suyos, que ellos tenían que descansar, tenían que comer, tenían que comer. Ellos no podían hacerlo. El trabajo no era que, pues métanse ustedes a comer y ahorita les retamos. ¿Han escuchado eso? Lo hemos hecho, ¿no? Les damos, ahorita vayan ustedes a comer y después nosotros. No, hermanos, ellos no podían, era una multitud. Más aparte, sumado que estaba la oposición ahí dentro. Aquellos fariseos desde Jerusalén fueron a ver qué va a hacer Jesús. Gente importante. Era como si se hubiera presentado un hombre muy famoso y gente de fuera vienen. Acabo de ver un concierto mundano en Camino Real a Colima, lo cambiaron de allá del lugar por Vallarta, un lugar que tiene el nombre de una cervecería, y lo hicieron ahora en Camino Real a Colima. Había autobuses de toda la República, hermanos. Eran personas, artistas muy famosos, y pues venía gente de todos lados
Hasta algunos güeritos norteamericanos estaban llegando ahí porque querían ver a los grupos que se iban a presentar. Es algo similar. El Señor Jesús no únicamente les iba a entretener como la música de estos hombres, sino el Señor Jesús venía a cambiar sus vidas por completo. Para sus ojos, su mente era, Él va a sanar. Oye, ya sacaron un endemoniado, sanó a un hombre paralítico. Había una persona a punto de morir y la rescató. Oiga, no, vamos. Y era como si fueran a ver a alguien muy famoso. Y cuando los fariseos veían esto, no podían entender. ¿Recuerdas cuando los fariseos entraban a los lugares de reunión? ¿Qué sucedía? ¿Qué hacía la gente? Se ponían de pie. Llegaron las eminencias. Y cuando veían a Jesús, humildemente vestidos, un poco muy limpio, porque yo estoy seguro que mi Señor era limpio, decente, ordenado, aunque humilde, ellos lo veían y no podían creer, no daban crédito. ¿Cómo este hombre? La rabia que ellos tenían de ver que había autoridad en Jesús para todo lo que hacía, para predicar, para echar fuera demonios, para levantar enfermos y para hacer lo que Él quisiera. Pero ni aún así la gente quería creer en Él. La gente no quería creer en Él. Entonces, dice el versículo 21, amados, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, ¿está qué? Fuera de sí. Aquí viene lo más importante, hermanos, de este breve versículo. ¿Quiénes se fueron a la casa con Jesús? Que no podían comer. Sus apóstoles, sus discípulos y supongo que más seguidores, ¿ok? ¿Y qué dice el versículo 21 entonces? Cuando lo oyeron los suyos. ¿Cómo? ¿De quién habla? No de los apóstoles, de su familia. Su familia. Agrupándose la gente de nuevo de modo que ellos aún no podían comer. Marco está relatando esta entusiasta relación con Jesús y los suyos. Y digo entusiasta porque los suyos veían la multitud y decían, gloria a Dios, estamos del lado del Rey. Es como cuando ahorita me acerqué con el hermano Tony después de la alabanza y le dije, hermano, me quebré. Hermano, somos de Cristo. Somos de Cristo, ¿puedes creerlo? Somos tan pervertidos, somos tan inconstantes, somos tan orgullosos, somos tan pecadores, tan murmuradores, tan fríos, tan nada parecidos a Jesús, y aún así somos de Cristo. Aún imagina a los apóstoles que estaban junto con Él y decían, no, pues este es el Rey definitivamente, y lo van a coronar. Tanta multitud lo van a cargar y van a decir, Jesús es el Rey, Jesús. No, hermanos, ellos querían su milagro, lo arrebataban y se iban a su casa. Ellos no querían, pero era entusiasta para estos discípulos, para estos apóstoles, porque ellos eran como tú y como yo, no pensaban en el mundo. Ellos querían a Jesús en un trono con una corona de oro grande, destruyendo a Roma y destruyendo a los fariseos y coronándose sobre todo. Eso querían ellos. Pues estaban en la misma postura nuestra, hermanos, pero ahí estaban delante de Él. Pero dice aquí algo que nos mueve por completo. Lo oyeron los suyos. Viene del griego hoy par autou, que no significa sus seguidores y no significa sus apóstoles, sino significa los que estaban relacionados con Él familiarmente, hermanos. Vinieron para prenderle. Y lo más tremendo, amados, que venían para prenderle, pero no para llevarlo. Jesús, no has comido, estás cansado, vamos a casa. Sino que ellos decían, está loco. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que tu misma familia te acuse de loco, o te acuse de loca, o digan, ya llegó fulano, ay, ya llegó. No, pues va bien hablar de su Biblia. Ay, va a hablar de Cristo. Ay, escóndete. Ya llegó Tony. Ya llegó tu hermano. Cáchense, que no salgan. Ay, hermano, nada más no hables tanto de tu Dios. Estamos aquí a gusto. Por favor. Imagina, amado, el Señor Jesús oprimido por la multitud, convenciera,
Buscábamos el otro día el tratar de imaginar qué sientes cuando nada más te busco porque quiero algo de ti. ¿Qué sientes tu hermana cuando tu esposo únicamente te busca para tener a lo mejor un poco de intimidad? ¿O qué sientes esposo cuando tu mujer, si es el caso, te busca para que le compres algo y después ya? ¿O qué sientes cuando tu hijo no te hace caso, no te ama, no te obedece y de pronto te busca únicamente para que le des? ¿O qué sientes cuando tienes abundante dinero o estás haciendo cosas importantes e interesantes para los demás y la gente está contigo, pero te quedas en bancarrota o no tienes que ofrecer y la gente ya no te busca? ¿Qué siente tu corazón? Imagina el Señor Jesús que una multitud estaba buscando únicamente por necesidad. Imagina que los fariseos, quienes guardaban la ley, sus propios encargados para administrar las cosas del Señor, estaban en contra de él y ahora su familia lo busca porque dicen está loco o está endemoniado. No le hagan caso a Jesús, no le hagan caso, es que algo le pasó. Fíjate que desde hace un año que no lo vemos. Sí le fue con pescadores y con campesinos y como que a lo mejor se le fue. Mira, amado, no estoy confirmando que la familia de Jesús estaba en contra de él. Muchos historiadores, muchos teólogos piensan otra cosa. Ellos piensan que la familia de Jesús escuchó que estaban hablando mal de él y preocupados por lo que se decía de él, iban a ir a rescatarlo. Suena muy bien. Mi hermano se convirtió en un evangelista empedernido, entonces sé que le están hablando mal de él y dicen que está loco, entonces yo voy, me subo a mi coche, subo a mi familia, vamos por rescate de mi hermano, porque dicen que está loco. Vamos a rescatarlo, pero no creo, amados, porque más adelante dice que mientras Jesús predicaba, ellos estaban afuera. Si hubiera sido el detalle, estarían al lado de él. Eso no sucede en la iglesia, hermanos. A veces necesitamos apoyo de los hermanos. Y los hermanos platican de ti desde casa. A veces necesitamos que repartamos las cargas de la actividad de la iglesia, pero tú prefieres cargar las cargas de tu casa, en tu casa, con tus cosas. Ese mismo sentimiento de soledad que el Señor Jesús siente, lo hemos sentido todos en diferentes circunstancias. Yo he escuchado muchas mamás decir, es que todo lo tengo yo hago, yo lavo, no vienes tú y me traes más carga. O los papás, ¿no? Que dicen, todo el día yo estoy trabajando y no me pueden dejar un tiempo para descansar. O los hijos también, ¿no? Que dicen, ya hice mi tarea, ya hice el quehacer y todavía quieres que me quede sin ver la televisión. Todos han sentido ese ataque, pero el Señor Jesús lo sentía de todos lados, del norte, del sur, del este, del oeste, de arriba y de abajo, hermanos. Todo en contra de él y lo más triste que aún su familia. Recordemos, amados, que Jesús era un hombre también común y corriente, pero sin pecado. Que el Señor tenía un corazón, que el Señor sufrió por ver la oposición. No se imaginen jamás a un Dios que no sentía, no tenía nada, no, ¿qué le va a interesar? Es Jesús. ¿Qué le va a interesar el sufrimiento o el ataque? Nada, no siente nada. Jesús es fuerte, como la roca. ¿No ves que es la roca, hermanos? La realidad es que el Señor Jesús sí padeció sufrimiento. Y yo abrazo más la postura, por lo que viene más adelante, que la familia de Jesús, sus hermanos, sus hermanas no están mencionadas, pero tenía hermanas también. Lucas 6 podemos verlo. Y las hermanas probablemente estaban fuera, se habían quedado a lo mejor en Jerusalén, pero estos habían viajado para ir a buscarlo y prenderle. Prenderle no quiere decir abrazarlo y ayudarlo. Prenderle quiere decir agarrarlo, hermanos, atraparlo. Su familia estaba en contra de él. Yo sé, amados, que el texto como tal o la historia no nos dice abiertamente que esos familiares estaban buscándolo con una manera egoísta, negativa, altiva. No lo dice. Pero si analizamos el texto y las palabras que ahí vienen,
Lo más seguro, amados, que no era porque tenían miedo de lo que le podía pasar, sino era porque no creían. Recuerda que Santiago, el hermano de Jesús, quien escribe Santiago, no era un creyente hasta que Cristo resucitó. Esto me dice que también María dudó, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Porque María era pecadora también. Y yo no puedo leer este texto únicamente y decir, sí, amén, si los suyos fueron a buscarle y ya no, hermanos, imagínate estar en los zapatos incalzables del Señor Jesús y que estás con mucha opresión, mucha lucha y que tu familia es otra carga más y la carga de la familia no es una carga como la de los demás te vas y ya, la carga de la familia se lleva adentro porque hay una relación. Hay una relación cuando tu familia está dividida, amados. Hay problemas. El mismo Señor más adelante lo dice. Si una casa está dividida, no puede permanecer. Cuando la familia se viene en contra nuestra o no nos apoyan, es lo peor que te puede suceder. Es lo peor. Obviamente, amados, no vamos a apoyar los pecados de otros, vamos a ser cristianos y aunque Cristo cause división, vamos a abrazar de una manera cristiana, quiere decir, vamos a atacar el pecado de raíz con la palabra de Dios y obviamente sabemos que va a hacer efecto la Escritura cuando el Señor Jesús dice, no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. ¿Por qué espada? Porque cuando hay pecado y uno actúa como cristiano fielmente y se quita la máscara y el disfraz de, bueno, yo los respeto porque ellos me respetan, nada de eso. Tú, amado cristiano, yo, amado hermano y hermana, estoy llamado para no callarme. Aunque mi familia se divida de mí. Pero yo no estoy hablando de un pecador que es abandonado, estoy hablando del santo, 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 que dejó su reino y vino a vivir como siervo y que este es ofendido al máximo, hermanos. Su propia familia lo ha dejado ahí. Y con esto no estoy tratando de decir que tengas lástima por Jesús y que por eso lo sigas. Ay, pobrecito, pobrecitos. Es multimillonario en las riquezas en gloria. Pero lo que quiero que entiendas es que el sufrimiento de Jesús no fue imaginario, fue real. Hubo un sufrimiento tan profundo que cualquiera de nosotros hubiéramos tirado la toalla, hermanos. Si a veces una mosca, o a veces cualquier mala cara, o cualquier situación que nos lastima, o que no nos da lo que yo quiero, mi tiempo, mi espacio, mi sueño, mi descanso, mi dinero, con eso tengo para claudicar. Ahora imagina el Señor Jesús que no tenía ni dónde recostar su cabeza, que tenía a los fariseos, a los escribas encima, a la multitud por conveniencia, y ahora su familia diciendo, está loco, vamos por él. Y de pronto hay personajes de las familias, ¿no? Hermanos muy murmuradores, muy contenciosos, muy egoístas. Mira, mamá, lo que mi hermano está haciendo, vamos por él, está loco, está quemando el nombre de la familia. Nosotros venimos de Israel, somos originales, mamá. Y Jesús está viniendo a arruinarlo todo. Nosotros somos linaje, madre, vamos a callarlo. Y eso fue, hermanos, lo que sucedió. Dice el versículo 21, porción B, porque decían, está fuera de sí, amados. Probablemente la familia de Jesús no decide por sí mismo decir esto. Probablemente esto es encendido porque escuchaba de los demás que eso decían. Las multitudes, los gritos, oye, ¿qué pasó? ¿Has visto cuando atropellan a alguien? Llegas ahí, que ninguno es chismoso aquí en la iglesia, pero llega y pregunta, oye, ¿qué pasó? Y de inmediato te dicen, oh, lo atropellaron y mira que venía y el camión le pasó por encima igual. Oye, ¿qué pasa? ¿Quién está ahí? Pues un tal Jesús que dice que es el Hijo de Dios. ¿Y qué está haciendo? Sana enfermos, echa fuera demonios y predica como quien tiene autoridad. Y la familia dijo, ¿qué signo? Y parece que ya está pasando algo fuera de nivel, porque los escribas, que son grandes autoridad, han venido para hacer oposición. Entonces la familia, ¿qué? La envidia por la depravación del hombre, la envidia de los hermanos. Mamá, hay que callarlo, vamos a callarlo, está loco. Van a hablar mal de mí, ahora se van a venir contra mí, madre, vamos a callar a mi hermano. Eso yo lo puedo imaginar.
hambre, hermanos, el cansancio, la multitud, el ruido. Yo en ocasiones cuando quiero estudiar y quiero concentrarme les digo a mis hijos y a mi esposa, no estoy, por favor, me voy de viaje para orar. Porque el ruido no me deja concentrar. Imagínate una multitud como un gran estadio, ahí gritando, hermanos, en este tiempo donde había mucha hambruna, mucha necesidad. El Señor Jesús padeció desde el momento en que nació, hermanos. Se acercan para intentar prenderle, aunque probablemente todavía no han tenido oportunidad de evaluar la situación por su propia cuenta, de sentarse y escuchar a la madre. Lo más probable es que ya faltaba la cabeza de la familia, que era José, porque ya no se vuelve a nombrar desde muchos tiempo antes. Entonces, pues a lo mejor ahí también el pecado, hermanos. María comienza a tomar el lugar de papá, de mamá, no sé. Pero faltaba el orden. Momento. Vamos a ver que tu hermano, ¿qué referencias tenemos de él? ¿Qué ha sido de Jesús? No ha pecado. Es una buena persona. Vamos a rescatarlo. Vamos a ir con él. Vamos a apoyarlo. Hermanos, insisto, es lo que sucede con la iglesia también. No únicamente esta, sino todas. Los predicadores, los evangelistas, los misioneros están clamando a gritos la ayuda de su iglesia, de su familia. Y su familia los tiene allá en un lado, hermanos. Pastores pidiendo limosna por lo miserable que es la iglesia para dar también, recibiendo ayuda de otros lugares, porque la iglesia es agarrada de su tiempo, de su dinero, de su oración, de todo, hermanos. He llegado a creer que así como el Señor Jesús sintió el abandono, amados, probablemente nosotros, los que evangelizan, los misioneros, los pastores, también tenemos que padecer lo mismo que Jesús. Y si es así, gloria a Dios, hermanos. Pero si hay oportunidad de nosotros de ser de bendición para los demás, hermanos, ¿cuántas cosas no podríamos hacer? ¿Cómo se hubiera facilitado el camino de Jesús si sus hermanos y su madre hubieran estado con él en todos los eventos en los cuales él participó? Pero no, estaban en contra, probablemente murmurándole, probablemente hablando mal de él. Déjalo solo, está loco, deja que se vaya. A ver si no está endemoniado por relacionarse con tanto endemoniado. Yo no sé, mamá, que él se las arregle solo, yo no le voy a ayudar. No tiene mucha diferencia a nosotros, ¿verdad, hermanos? Por otro lado, pensando más carismáticamente, podríamos decir que ellos aún no podían comprender qué pasaba y estaban preocupados por el Señor Jesús, y ellos se preocupaban por lo que oían de un miembro de su familia y decían: oye, pero Jesús tan tranquilo, miren qué se metió, está sufriendo, a lo mejor tiene un ataque de nervios por la multitud que está encima de él. ¿Cómo ves, madre? Vamos a ayudarlo. ¿Tú te imaginas pecadores hablando así? Hermanos, tienen que ser salvados. El Señor Jesús aún no moría. Pero lo que nos está dando testimonio aquí la Escritura, amados, es que de una u otra manera su familia estaba ahí oponiéndose porque querían prenderle. Supongo que si hubiese sido más pequeño y su padre hubiera estado, se hubiera quitado el cinto y: a ver, Jesús, te vienes para acá, te voy a corregir, y toma una vara. Pero Jesús era un adulto lleno del Espíritu Santo, amados, y él tenía en su mente ya morir por pecadores, y nada lo iba a frenar, ni aún su propia madre, hermanos. Nadie. Y aparte no iba a decirle a sus discípulos que hicieran algo que él no hacía. ¿Qué? Y si todo aquel que ame más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, que a mí no es digno de mí. El Señor Jesucristo lo demuestra aquí con el ejemplo y dice: yo a lo que he sido hecho, a lo que he venido, a glorificar al Padre. Yo sé que puedo vivir muy bien de mi taller de carpintería. Yo sé que tengo las habilidades para vivir en abundante riqueza y aún para ayudar al pobre y al necesitado. Pero yo no he venido para poner aquí un tesoro terrenal, sino un tesoro espiritual a la disposición de todo aquel que quiera dejar todo en la tierra y me siga. Hace rato platicábamos con alguien. ¿Cómo yo hago para tener más hambre de las cosas del Señor?
Ve y prueba del banquete y verás que no vas a poder dejar de comer. Pero si no pruebas del banquete, pues nunca vas a querer comer. ¿Cuál es el banquete? La lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, la oración, amados, el amar, el perdonar, el hablar de Él. Ese es el banquete. Y entre más cenes del banquete, más hambre vas a tener. Su familia no deseaba del banquete, aunque lo tuvo por varios años a un lado de ellos. Hay tantas cosas que uno puede presuponer. ¿Tú te imaginas que el Señor Jesús era un hombre trabajador? ¿Más que sus hermanos? ¿Tú crees que si era el más grande, Él mantenía a la familia? ¿Tú no crees que también la familia podría irlo a buscar porque ya no les había dado dinero, hermanos? Híjole, somos igualitos a los hermanos de Jesús, amados. Pero la realidad es que el Señor Jesús sintió estas necesidades, no porque aquí no haga hincapié y Jesús se entristeció y lloró. No quiere decir que Él no haya sentido, Él lo sintió. Él era tan hombre como tú y como yo, pero sin pecado. Y no es el pecado lo que te hace entristecer, como para que digas, era sin pecado, no se puso triste. No, hermanos. Todo ser humano siente tristeza y no necesariamente por el pecado. Puede sentir tristeza por muchos motivos. Y el Señor Jesús, supongo que se sintió triste. Marcos quiere, amados, que entendamos que la presencia de la familia nos está indicando tanto preocupación de ellos por Jesús, como también la oposición que el Señor Jesús estaba teniendo, o al grado de la oposición, que hasta su misma familia lo había abandonado. El mismo Señor Jesús en Mateo 24 nos relata esto y nos dice las cosas antes del fin. Y el Señor dice, aún los mismos miembros de tu familia te entregarán. El Señor Jesús está diciéndonos que Él sintió todo aquello que te dijo que tú ibas a sentir también por seguir a Cristo. ¿Quién de aquí, hermanos, tiene oposición con su familia por ser cristiano? Pero tú estás libre de culpa, es decir, no tienes pecado. Tenemos pecado. El Señor Jesús no tenía pecado. Y de pronto aquí podemos ver, amados, también cómo esta oposición del Señor Jesús que tenía Él no fue un limitante para que siguiera haciendo lo suyo. A veces nosotros que tenemos la oportunidad de servir, sucede algún acontecimiento en la casa y decimos, no puedo servir, fíjate que vino mi tío fulano y me dijo que murió no sé quién y no va a poder ya servir. No puedo ir ya, es que se murió el tío, ¿no? Pero el Señor Jesús dice que los fariseos estaban encima de Él, la multitud no lo dejaba ni comer y aparte su familia estaba ahí oponiéndose a sus enseñanzas. Entonces, imagina, el Señor Jesús pudo decir, a ver Pedro, cierra las puertas, sáquenme por la puerta de atrás. ¿Dónde está la barquita que me tiene preparada ahí cuando estamos en el mar de Galilea? Para poderme ir. Me siento muy mal, estoy deprimido. No he comido, no me he bañado, mi familia no me quiere. El Señor Jesús es el Rey, amados, y vino a ponernos el ejemplo valientemente para que tú y yo dejemos la cobardía y el desinterés a un lado. Si creemos en Jesús, si no lo buscamos únicamente como las multitudes, si no lo atacamos como la familia porque a lo mejor ya no les provee lo que ellos quieren, o si no nos comportamos como los fariseos queriendo ser más santos que Él. De pronto el versículo 22 manifiesta uno de los actos más horrendos que el hombre manifiesta. Por eso nosotros estamos seguros que la doctrina bíblica de la depravación total es totalmente verdadera. Y los escribas que habían venido de Jerusalén, pues viajaron a ver a Jesús, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Belcebú, amados,
Puede ser un variante en la escritura de Baal Zebú, como está en Segunda de Reyes 1, 2 y 3, que nos vamos a ir ahí. Pero esto significa el Señor de las moscas. Es bíblico, mi amor, ¿ya viste? Le digo a mi esposa que le voy a comprobar que las moscas son de Satanás. ¿Cómo molestan? También este Baal Zebú quiere decir el Señor de los cielos, Señor con minúscula. En cualquier caso, amados, el significado de los escribas está claro aquí. Aquí nos está relatando lo que Lucas se relata. Le están diciendo acerca de su poder, que es un demonio o el príncipe de los demonios, porque el Señor Jesús acaba de libertar a un endemoniado que está ciego y sordomudo. Ese ciego y sordomudo vio, escuchó y habló. Marcos no se está enfocando en el milagro, sino únicamente en la desgracia, amados, de que hayan nombrado a nuestro rey de esta manera. Pero aunque no lo creas, amados, nosotros, sin decirle así a Jesús, en ocasiones pensamos que Jesús es un endemoniado. Me refiero a que no es todopoderoso, a que no es totalmente santo, a que no es totalmente bondadoso, paciente, misericordioso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de nuestros pecados lo hacemos en lo oculto. Como si en lugar de que estuviéramos con un nexo cercano hacia con el Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, estamos con un nexo hacia aquel que no es todo lo que Jesús es. ¿Qué quiero decir? Si tú en verdad y yo creyéramos que el Señor Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Todopoderoso, te aseguro que en cuanto el pecado llegara a mi puerta, yo lo reprendería en su nombre. Te aseguro que si de pronto voy a estar a punto de murmurar de alguien, o de hablar de alguien que no edifica, o de bajar la guardia, o dejar de amar, o no perdonar, o robar, o fornicar, o adulterar, y recuerdo que Jesús no es como el demonio, que no tiene tanto poder como él, yo reprendería ese pecado en el nombre de Jesús. Pero en ocasiones pensamos como los escribas pensaban, que el pecar o el actuar de una manera pecaminosa no hay problema porque no es visto por él. Hermanos, por eso nombramos al sermón hoy así: Jesús, nada más que Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no tiene relación alguna con el príncipe de las tinieblas. La única relación que tuvieron fue cuando su propio pie pisó la cabeza de la serpiente para derrotarla para siempre. De cualquier manera, amados, príncipe, Rey de las moscas, Señor de los cielos, Señor de las moscas, lo que están haciendo es acusando a Jesús de cumplir milagros por medio del príncipe de los demonios. Es decir, le están diciendo que los milagros vienen por Satanás. Obviamente ellos sabían que no era así, pero su propósito era desacreditarlo. Yo podría decirte: amado, si sabes que chismear no es bueno, ¿por qué chismeas? Amada, si sabes que el adulterio no es bueno, ¿por qué adulteras? Amados, si sabemos que el alcohol en exceso o la borrachera no es agradable, ¿por qué te emborrachas? Jóvenes, si saben que el noviazgo no es bíblico y las pasiones juveniles tienen que ser reprendidas, ¿por qué caes en ellas? ¿Qué es lo que sucede? Desacreditamos o intentamos desacreditar a aquel que proclamamos que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El demonio nos diría, va y nos acusa con Dios, es el acusador. ¿No que tienes un Rey de Reyes y un Señor de Señores? Oye, Dios, ¿no estás viendo lo que tu hija está haciendo? ¿No ves que no ama a su prójimo? ¿No ves que está faltando a toda la ley por no amar al prójimo?
por murmurar, por caer en pecado, por estar con temor, con incredulidad. ¿No estás viendo, Dios, a tu pueblecillo sucio y miserable? Por eso adoramos al Señor. Porque si hacemos un autoanálisis y nos examinamos, ninguno de nosotros debería de estar en un lugar diferente al que los escribas y los fariseos van a estar. Ninguno. Por eso, amados, el sacrificio de Jesús es tan glorioso, porque el Señor recibió toda la ira justa que tú y yo merecíamos. Ay, ¿por qué? Yo no soy tan malo, pastor. ¿Que no sabes que el Señor Jesucristo cargó en la cruz por tu envidia, por tu orgullo, por tu desamor, por tu fornicación, por tu adulterio, por tu egoísmo, por tu soberbia y por todo lo mío? Y aún nosotros seguimos pensando que Él es todopoderoso y por eso lo practico. Por eso te digo que en ocasiones nosotros pensamos que el Señor no es el Señor. Sería muy loco saber y confirmar que es el Señor y seguir viviendo de la manera en cómo vive su pueblo, amados. Sería aún, hermanos, más ofensivo de lo que ya es. Ellos decían que los milagros no eran por el poder de Dios, sino por el poder de Satanás. Ellos estaban insinuando que aquella tarde o aquella mañana el Señor Jesús no estaba como Dios obrando, sino estaba como un mago. Aquí Jesús, Belcebú, príncipe de los demonios, está obrando a través de él. Y algún día va a pagar el precio de su potestad. Es lo que los fariseos decían. Algún día va a pagar el precio de su mentira. Creo yo que las palabras están reducidas, resumidas de toda la historia. Por eso es muy bueno que vayamos a los textos de una manera expositiva para ver lo que acontecía ahí, cómo era la gente y cómo actuaba, cómo era el odio de aquellos que eran los líderes cuando se dieron cuenta que ellos eran nada comparados con Jesús. Aborrecían a Jesús, amados, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma muerta. Jesús está sanando porque es un demonio y Él va a ser llevado por los demonios a los cuales Él invoca para sanar. No debemos de perder de vista, amados, el hecho de que los fariseos, amados, con quienes los escribas tenían una estrecha alianza, acaban de tomar la decisión de destruir a Jesús en el capítulo 3, versículo 6. No se olviden. Ellos han tomado la decisión por su propia cuenta, no por la soberana voluntad de Dios. Es permisible que ellos tomen esa decisión, pero no es que Dios dijo, ya, ahora búsquenlo y mátenlo. Ya quedamos de acuerdo en eso, ¿verdad? El Señor es absolutamente soberano, pero Él no pone en acción el mal en el corazón nuestro. Estos hombres, por su propia voluntad, recuerdan que planearon destruirlo. Y esta es la primera vez, amados, en estos textos es la primera vez que ellos intentan destruirlo. Ellos lo que querían, que la misma multitud apedreara a Jesús. ¿Se acuerdan que el sermón pasado platicábamos que tenían ya la barquita encendida? No encendida, perdón, lista. ¿Que cómo saben que no la usaban con pólvora? Estaba preparada, hermanos, pero era porque Jesús ya sabía que los escribas andaban merodeando para actuar. Los escribas, obviamente, amados, logran acusarlo. Lo acusan de obrar por potestad demoníaca y van a presentar cargos legales en contra de él. Está sanado, pero es un endemoniado. Y ahora, el problema es quién lo dice. ¿Quién lo dice, amados? No es el pueblo, son la autoridad. Aún el gobierno romano les hacía caso para mantener el orden. El Señor Jesús, amados, sabiendo esto, vayamos a la Escritura en el versículo 23 y honremos al Rey de Reyes diciendo amén a lo que Él dijo. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas.
¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Dice el versículo 27, ninguno puede entrar a saquear los bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear sus bienes. Te decía hace un rato, amén, hermanos, el Señor Jesús ata a Satanás ¿cuándo? Desde que llega. Por eso llega con todo el poder y dice, arrepentíos, porque ¿qué? El reino se ha acercado, el rey ha llegado. El Hijo de Dios, el anunciado, en aquel día, decía Isaías, ese día llegó, Jesús llegó, nuestro Salvador, amados. Qué bueno, Señor, porque estábamos a punto de ahogarnos y tú llegaste y no sabíamos nadar. Y lo mejor viene adelante, hermanos. Lo mejor de esto, de lo que el Señor nos dice en su palabra, quién es el Señor y a qué ha venido el Señor. Cuando nosotros descubrimos tu pecado y el Señor descubre el mío, no es para que salgas de aquí golpeado y triste y sin solución. El Señor Jesús no vino a condenar, sino vino a qué, amados? A salvar a pecadores. ¿Quién es pecador de aquí? Yo soy un pecador, tú eres un pecador. El Señor Jesús vino por la inmundicia, por lo sucio, por lo despreciable. Hermanos, el Señor Jesús está a punto de decir una de las verdades más profundas y terribles y grandiosas que hay en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Como la mayor parte de las mentiras, amados, la acusación de los escribas que Jesús opera bajo la potestad demoníaca parece que es posible. Hermanos, algún día vi una película de un reportero, es mexicano, un reportero que va a un lugar de reunión católico romano. Es un maestro, me parece, de la universidad, y va y sale corriendo antes de entrar un ladrón con una escultura demoníaca, un ídolo. Y de pronto cae ahí adentro monedas, indulgencias. Entonces el hombre lo ve, se encuentra con él y se cae el ídolo y se rompe ahí. El ladrón se va corriendo. Entonces este hombre empieza a juntar las limosnas y el ídolo. Y en eso sale el sacerdote católico y dice: ¡agárrenlo! Quiso robar al templo de Nuestra Señora del Carmen, del refugio de la humanidad eterna, de no sé qué. ¡Agárrenlo! ¡Mátenlo! ¿Sabes qué hace la gente, hermanos? Todo el pueblo se une, todo el pueblo lo toma, él está clamando misericordia y dice: yo no hice nada, yo no hice nada, y todo el pueblo va en contra de él, y el sacerdote dice: ¡quémenlo! Ese demoníaco sacerdote católico romano no es muy diferente a estos demoníacos fariseos, hermanos. Ellos no únicamente decían: mira, Jesús, ahí anda sanando el nombre de Satanás, ¿cómo ves? No, hermanos, préndanlo, apedríenlo, mátenlo, está blasfemando en contra de Dios. Ellos querían obrar con la maldad que Satanás había puesto en ellos para tentarles, amados, pero el Señor Jesús ni aún así se detenía. ¿Cómo podrías defenderte tú ante una acusación en donde todos están en tu contra, aún tu propia familia? Imagínate que tu familia no está en el hecho, pero de pronto llegan y escuchan ya qué dicen de ti. Imagínate. Robó, y mató, y violó, y es un demonio, es endemoniado. Toda la gente en contra tuya, menos los fieles, aquellos verdaderos discípulos ahí con él, supongo que con temor de morir también. Haciéndose bolita, hermanos. ¿Qué hacemos, Jesús? ¿A dónde vamos? ¿Ahora cómo? Probablemente ellos imaginaban que el Señor iba a decir: ¡Sacadón! Y los iba a desaparecer. Pero no, hermanos, cerraban los ojos, los abrían y seguían ahí ante esa multitud llena de odio contra Jesús. ¿Cómo podía Jesús defenderse de tal acusación
si no hay ninguna prueba, y si no hay pruebas, tú tampoco tienes con qué defenderte, ¿estás de acuerdo? No hay pruebas que confrontar, porque no hay nada que ellos podían asegurar, sino simplemente una acusación de alguien que tenía autoridad como ellos. Quiero decir que en muchos pueblos de México, si un sacerdote, que no me gusta llamarle así, pero si un hombre que se dice ser un cura, acusa a alguien, el pueblo hace lo que el cura le dice. Un pastor llamado Ryan, si no me equivoco, pastor de una iglesia presbiterana aquí en Guadalajara, de niño, él y su hermanito estaban en su casa y salían todas las mañanas con sus papás misioneros de los Estados Unidos. Ellos vivían en un cerro de Michoacán, si no me equivoco. Entonces todas las mañanas salían a comprar víveres para hacer comida y dar de comer a la gente de ahí necesitada. Hermanos, una mañana los papás mandaron a los dos niños al mercado a comprar y ellos se quedaron ahí. El cura católico romano había ordenado que fueran y quemaran la casa de los misioneros, pero no se dieron cuenta que ellos estaban ahí y los quemaron, hermanos. Cuando un hombre malvado con poder habla, la gente responde. ¿Nosotros qué haríamos? ¿Qué harías tú? ¿Cómo te sentirías si sabes que hay una multitud aquí afuera que quiere matarte? Trata de imaginar un poco, yo sé que no es así. ¿Cómo te sentirías si sabes que quieren encarcelarte y matarte? ¿Cómo se sentía el Señor? Pero el Señor Jesús, totalmente sabio, descubre rápidamente la evidente calumnia que estos hombres están haciendo en contra de él, y él pregunta: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? A ver, explíquenme, no entiendo. ¿Cómo puede? ¿Recuerdan que los escribas se callaban porque siempre el Señor Jesús tenía una respuesta oportuna y poderosa? Esta no fue la excepción. El Señor les dijo: a ver, ¿de qué están hablando? Yo sé que me acusas, pero ¿de qué hablas? Satanás no puede echar fuera a Satanás. Si Satanás se opone a sí mismo, sería una autodestrucción, y lo que menos Satanás quiere es ser destruido. Sería el principio de su fin, como dice el versículo 26. Las imágenes que Jesús está tratando de que ellos vean, amados, causan una confrontación en esos hombres. Porque el pueblo comienza a escuchar a Jesús también. Pues es cierto, una casa dividida contra sí mismo no va a permanecer. Satanás levantándose contra sí mismo, no creo. Satanás libertando gente endemoniada, pues no tiene sentido. Entonces el Señor ilustra ante la multitud la más clara y obra repentina y calumniante acerca de él, por estos hombres. Y siempre hay una lección para nosotros, amados: cómo nosotros podemos llegar a un buen final a través de malos medios. O sea, el Señor Jesucristo podría parecer que estaba ya derrotado, acusado por los escribas todopoderosos en esa circunstancia, pero el Señor Jesús, con toda la paz, sabiendo que no era aún su hora, como dice el Evangelio de Juan, dice: a ver, momento. El Señor Jesús no oró en su carne. Esto nos dice algo muy tremendo. Cuando alguien se levanta en contra tuya, cuando tus hijos te están haciendo airar, tu esposa, tu esposo, el trabajo, la situación, tú tienes dos posibilidades: o ser como tú en tu carnota, o ser como el Señor Jesús y aprovechar lo malo para hacer algo bueno. Y el Señor Jesús aquí nos enseña cómo podemos llegar a un buen final a través de los malos medios. Es como cuando alguien nos está ofendiendo o nos habla de una manera muy fría, muy seca, y tú le dices: ¿sabes qué? El Señor Jesucristo murió por pecadores. Tú eres un pecador, sí, Él te ama. La gente se impacta. Es como cuando le dices a alguien que está acostumbrado a recibir ofensas por su físico y le haces algún comentario bueno que lo haga sentir bien. Es como cuando tienes misericordia a través de una persona que ha cometido errores durante toda su vida y termina por el alcoholismo tirada en el piso, y llegas y lo abrazas y le dices: el Señor Jesucristo te ama, murió por personas como tú. ¿Puedes creerlo? Cuando te ofenden y respondes con un bien,
cuando ya quieres rendirte y de pronto dices, no me rindo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre hay situaciones malas en nuestra vida, pero nosotros decidimos si le damos un final malo o un final bueno. Tú decides si eres un cristiano fiel y verdadero o eres un cristiano mediocre y falso. Depende de ti. Pero buenos finales no justifican malos métodos. Entonces el Señor Jesús está diciendo, nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando a su casa si antes no ata al valiente y entonces va a saquear su casa. El Señor Jesucristo está diciendo, parafraseando esto, yo puedo sacar demonios porque yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores y he venido a atar a Satanás. Y hasta ahorita sigue atado. Por eso esas doctrinas de las iglesias carismáticas de que atamos a Satanás y atamos y lo atan en todos lados, lo quieren hacer omnipotente, hermanos. Y omnipresente. No, Satanás ya fue atado, no lo ates tú, no te metas en problemas. Porque de seguro va a tocar a tu puerta para que lo desates. El Señor ató a Satanás para poder venir a hacer su obra. El Señor ató a Satanás para que tú y yo podamos vencer el pecado y el día malo. El Señor ató a Satanás para que tú y yo podamos servir y prediquemos la palabra. ¿Sabes por qué yo voy confiado a predicar el Evangelio y aunque parece que estoy acusando a las personas que están ahí? Porque los señalo sin darme cuenta, hermanos. Estaba viendo el video de días pasados y yo probablemente no soportaría que algún hombre como yo estuviera acusándome de esa manera. Puedo y puedes porque el Señor Jesús ató al hombre fuerte. Por eso podemos predicar el Evangelio, no porque seamos muy elocuentes y muy buenos para predicar. Somos basura delante de los ojos del Señor, hermanos. Y si dices amén es porque el Señor ya te ha convertido. ¿Cómo puede Jesús limpiar a un hombre de espíritu inmundo? Como lo hizo en Capernaum. Solo podía hacerlo, amados, si antes domina a Satanás, al regidor de los demonios. El Señor Jesús dominaba a Satanás porque no había pecado en él. Y cuando Satanás lo tentaba, bien tentado, se encontraba con una respuesta en su nariz, con una puerta grande, cerrándose en su cara. No hay entrada para ti, Satanás. Yo no voy a complacer en mi carne. Yo no voy a escucharte. Yo no voy a oír murmuración. Yo no voy a odiar. Yo voy a amar, voy a perdonar y voy a salvar a los que no merecen que les dé nada. Aún a sus propios enemigos. El Señor los perdonó. Y mira qué dice el versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán, ¿qué, hermanos? Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Mas cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto al juicio eterno. ¿Qué quiere decir este versículo en el cual podríamos pasar años predicando? Todos los pecados menos uno, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Todos los pecados menos uno. Blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Y qué estaba diciendo el Señor si estaba hablándoles a estos hombres acerca del error de su calumnia? El Señor Jesús les decía: voy a perdonar a todos estos hombres que están frente, pero a ustedes no los voy a perdonar. ¿Por qué no, hermanos? Cuando el Señor dice que todos los pecados son perdonados y aún las blasfemias, está diciendo, como dice la Escritura, puedes blasfemar en contra del Padre, puedes blasfemar en contra del Hijo, pero no en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué no es lo mismo? ¿Qué no es Dios? Hermanos, fíjense aquí la diferencia en cuanto a las tres personas del único Dios verdadero. El Padre puede ser ofendido todos los días de tu vida, desde que tienes uso de razón lo ofendes. El Hijo puede ser escupido, puede ser apedreado, puede ser latigado, abandonado,
¿Sí o no? ¿Y perdonó a los que le hicieron eso? Si eran escogidos para salvación, sí. Entonces, ¿por qué contra el Espíritu Santo no? Porque este caso, amados, es muy diferente. El Señor dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias. Amados, nosotros blasfemamos el nombre del Señor Jesucristo todo el tiempo. Ya no como antes que estuviéramos en Él, pero nuestros pecados, amados, es como estar salpicándonos en su sangre. O aquellos que dicen: bueno, sigo pecando, al cabo mañana me arrepiento. O aquellos que saben que tienen que perdonar y no perdonan. Aquellos que sabemos que tenemos que abandonarnos a nosotros mismos e ir en pos del Señor y no lo hacemos. Aquellos que tenemos miles de pretextos y cosas más importantes que hacer que seguir al Señor, y el Señor nos perdona, amados. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste, amado? Robaste, mataste, secuestraste, violaste, fornicaste, adulteraste, te pusiste borracho, borracha, te drogaste, maldices a tu padre, a tu madre, no te sometes, no eres un buen creyente, un buen seguidor de Cristo. Sí, pues mira, todos los pecados en Cristo te son perdonados. Eso es gracia, amado. Eso es gracia. No solo los pecados contra los demás, también los pecados en contra de Dios, aún la blasfemia. Blasfemia es hablar cosas malas, negativas, injurias en contra de alguien. En este caso en particular hablan de parte de Dios. Utilizar el nombre de Dios en vano es blasfemar. Es una violación contra el mandamiento de Éxodo 27. Es blasfemia mostrar desprecio, desamor, falta de perdón, murmuración, chismear, odiar, enemistad en contra de Dios. Es una blasfemia, es una ofensa en contra del Señor. El Antiguo Testamento, en la Torá dice: y el que blasfemare en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo va a apedrear, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre del Señor, va a morir, dice Levítico 24:16. Pero aquí el Señor Jesús dice: los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, todos estos, y las blasfemias, cualquiera que sean. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasó? Entonces cambió la escritura. Levítico dice que tenemos que ser apedreados por pecar como pecamos diario. Todos los pecados te son perdonados. Y el Señor Jesucristo también cargó esta condenación de Levítico 24:16. El Señor Jesucristo fue apedreado por ti y por mí. Por eso dice: no he venido a abrogar, no he venido a incumplirla, he venido a cumplir la ley. Y el Señor, cuando dice de cierto os digo, lo está diciendo de una manera firme. En verdad les estoy diciendo. Jesús no nos promete que todos los que blasfeman serán perdonados, amados, pero sí deja la puerta abierta a la posibilidad de perdonar blasfemias pendientes. Es decir, el Señor está diciendo: blasfemen contra de mí, me van a apedrear, me van a latigar, me van a abandonar, me van a gritar. Blasfema en nombre del Padre también, pero no blasfemes en contra del Espíritu Santo. Y a esto quiero llegar. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable, amados, que estos hombres estaban cometiendo, era que estaban atribuyendo el poder salvador, el poder restaurador, el poder sanador a Satanás y no a Dios. El poder del Espíritu Santo es el que levantó a Lázaro. El poder del Espíritu Santo previamente es el que inundó a la persona de Jesús. El poder del Espíritu Santo es el que está obrando en ti y en mí para odiar cada vez más el pecado, para buscar más la santidad, para arrepentirnos constantemente. El poder del Espíritu Santo es el poder de Dios para que nosotros podamos estar delante de Él. Por eso es el pecado imperdonable, porque ellos estaban atribuyendo todo el poder, la sustancia del poder de Dios a Satanás. Una vez un hombre sabio dijo: cuando alguien dice más, uno debe prestar atención. Cuando alguien da un sermón y dice más,
debes de poner atención. La parte anterior al más es la preparación de lo que Él va a decir. La parte después de más es lo que verdaderamente quiere decir. ¿Me doy a entender? Es como cuando dice la Escritura, y por esto, y siendo así, y aquí dice más. Jesús dijo más, o sea, escuchen lo que voy a decir. Todos los pecados son perdonados, mas el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no será. Mas cualquiera que blasfemar en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. Va a ser expuesto a eterno juicio. ¿Qué clase de juicio? Va a ser el juicio que aquellos que blasfeman en nombre del Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo van a recibir, con un Dios lleno de ira para el pecador, amados. Imagina un poco de la ira de Dios en el juicio. Imagina esta historia que le hemos platicado muchas veces. Imagina el mismo Padre poniendo en la cruz y castigando con su propio poder al Hijo. ¿Qué no hará contigo y conmigo? ¿Qué no hará con el hombre si se atrevió a hacer eso con su Hijo? Es tremendo, amados. No podemos evitar la preocupación. Si tú eres un escogido para salvación, no puedes evitar la preocupación de saber si tú ya ofendiste al Espíritu Santo o no. Es decir, el Señor Jesús dice que a los que ofenden al Espíritu Santo, esos ya no tienen perdón. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el que hace en nosotros la convicción de arrepentimiento y de pecado. Dice Hebreos, dice, para el que sigue pecando deliberadamente después de tener el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Ahora te voy a asustar un poco. ¿Tú has pecado hasta hoy después de conocer que debes de aborrecer el pecado? ¿Continúas en pecado entonces? ¿Cómo puedes saber si tú no has ofendido al Espíritu Santo? ¿Cómo puedes saber si todavía tienes oportunidad de salvación? Si tú aún sientes dolor por tu pecado, si aún sientes arrepentimiento, si aún te duele que Cristo murió por ti, si aún te duele saber que cuando pecas, te enemistas y odias, y cuando no eres generoso con los demás, cuando no tienes misericordia y amor, y después de noche solo te arrepientes de cómo trataste a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu vecino, a tus hermanos, cómo estás tratando la doctrina cristiana, si aún a ti te duele eso, es porque el Señor sigue teniendo misericordia de ti y aún tienes posibilidad de salvación. Pero si tú eres de aquellos que siguen pecando deliberadamente después de conocer la verdad y no te duele en absoluto el saber que no has sido un verdadero creyente, tú ya has sido endurecido, mi amado. Pero sé que por la misericordia grande del Señor no es el caso de ninguno de nosotros, hermanos. Gloria al Rey, de ninguno de nosotros, porque sé que aún si estamos aquí sentados, amados, aún con nuestra vida pecaminosa, con nuestra incredulidad, con nuestro temor, con nuestra falta de práctica de cristianismo, amados, estamos aquí porque el Espíritu Santo lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que todos tus pecados te serán perdonados. Todos, Señor, todos. Pero qué miedo, y si yo ya te ofendí, te insisto, si tú aún sientes tu corazón corrompido, si te sientes indigno, si te arrepientes de no amar a los hermanos, de no darles, de no servir, de no predicar, de no exaltar su nombre, si tú sientes algo de dolor, un gramo ahí de luz que te lleva al arrepentimiento, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Aunque el diablo venga a decirte que eres el peor pecador y la peor pecadora, aunque te diga que no sirves, que no eres para ser cristiana, que hay unos mejores que tú y que tú eres el peor de todos y que te vas a condenar, tú reprende esos pensamientos en nombre de Jesús y recuérdale al enemigo que te susurra, recuérdate a ti, Cristo murió por el peor de todos, del cual yo soy. Yo sé que este versículo causa mucha ansiedad.
¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Que la misericordia del Señor no va a terminarse? Yo no sé, amados. Yo sé que Él es un eterno y es misericordioso por siempre, pero yo sé que algún día nos toparemos con su justicia, su santa justicia. Yo no me arriesgaría, y te ruego que tú tampoco te arriesgues a estar consumiendo de ese petróleo que algún día se puede terminar para algunos. Yo mejor prefiero ir a los pies del Rey, amados, y pedirle perdón, arrepentido, decirle: Señor, perdóname, no he hecho lo que tú me has dicho que yo debo de hacer. Señor, escucho sermones y oraciones y hago y sigo siendo el mismo. No estoy actuando como un verdadero discípulo. No estoy contigo adentro, temeroso de lo que está pasando. Estoy en la multitud, o estoy en el grupo de los fariseos, siendo un juez de todos, condenando a todos. O no estoy en ningún lugar, estoy en mi casa y no estás predicando allá, Señor. Estamos llamados, amada iglesia, a ser como los 12 que permanecían con Él y que sufrían con Él y que padecían con Él y que perseguían junto con Él y que murieron por Él. Gloria al Rey. Estamos llamados a ser esos, amados. Pero como tú, como yo, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Porque el Espíritu Santo lo hará por nosotros cuando nosotros busquemos estar con Jesús, amados. Ahora puedes entender cómo. Busca estar con Jesús y deja tus pretextos a un lado. Si la iglesia te ofrece un sinnúmero de actividades para lograr tu santidad, amado, amada, asiste a la iglesia. Todo lo es posible para los que creen en Cristo Jesús. Vamos a dejar pendiente el estudio que tiene tanto, amados, que darnos el Señor. Y recordemos, hermanos, de la tremenda advertencia que Jesús hizo, de que debemos de considerar cada actividad y cada cosa que nosotros hacemos, poniendo de antemano pretextos o personas que nos hacen caer en la inactividad, en la falta de amor, de perdón, de unidad. Los problemas, enfermedades, situaciones económicas y cosas, amados, no son para hundirnos, sino son para clamar al Señor en medio de la tempestad y que Él llegue y calme la turba, amados. Los problemas son necesarios de cualquier tipo y todos padecemos de la misma manera con diferentes cosas, porque Dios conoce lo que cada uno de nosotros necesita. Y Satanás te va a tentar conforme a tus propias concupiscencias que Él conoce que tú tienes. Pero aprovechemos cada situación y recordemos que si el Rey padeció, nosotros también podemos padecer. Y que si padecemos por Él, es un gran privilegio, amados. Tomemos las riendas, amados, de la vida cristiana y vayamos a seguir al Señor, amándonos unos a otros y anunciando su glorioso nombre, porque te recuerdo que si tú eres salvo por la misericordia y la gracia del Señor, algún día no tendrás otra cosa que hacer más que hacer estas cosas que yo te exhorto que hagas. ¿Un trabalenguas o sí me entendieron? Algún día no tendrás otra cosa que hacer más que adorar el nombre de Dios y su gloriosa y majestad presencia, hermanos. Majestuosa presencia, bendito Rey. Vamos a ponernos de pie y oremos juntos al Señor. Rey amado, Señor, somos, Señor, aquellos por los cuales tú, Señor, viniste a morir. Oh Rey bendito, Señor, confesamos hoy, amado Señor, lo necesitados que estamos de ti.